ya este primer diálogo matutino en el día de hoy de Levántate en New York. Y nuestro invitado de hoy es un periodista destacado, conocido aquí en Nueva York, en la República Dominicana, pero en forma muy especial en su novia del Atlántico, Puerto Plata, de donde es oriundo. Vinculado desde hace algún tiempo al periodismo de turismo en la República Dominicana, y que para nosotros es un privilegio que nos acompañe el día de hoy, Luciano Vázquez. Bienvenido al espacio. Buenos días, ¿cómo estás, Luciano? Buenos días, gracias. Placer verte por estos lares. De eso se trata. Muchas gracias por levantarme junto con ustedes aquí en Nueva York. Esa es la idea. Nueva York. Debo de señalarle que su plataforma está sumamente interesante. Lo sigo cuando estoy aquí, cuando estoy allá. Y la novedad de lo que es el cambio tecnológico de la humanidad, pues ustedes la están aprovechando al máximo. Hay un concepto de las últimas descubrimientos de la neurociencia que señala que cuando este mundo despertó después de la pandemia, entonces arrojó lo que los seres humanos íbamos a vivir en el 2030, que fue precisamente despertar de esta tecnología que ya estaba, pero que no estaba accesible a nosotros, sino a G5, a G16, a los grupos económicos del país, del mundo. Del poder, que son los que manipulan. Y yo me voy con una tendencia que dijo Fidel Castro una vez. Me acusan que el socialismo ha fracasado, pero el capitalismo también. Y entonces... ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Un periodista que trabaje la fuente de turismo, por ejemplo, Luciano, tiene que, a propósito de que tú hablas de eso, tiene que saber un poquito de política, saber cómo está el país, cómo está el mundo, para entonces hacer ese abordaje de turismo desde esa perspectiva. Yo me voy por la tesis que presentó el doctor Leonel Fernández cuando se graduó como licenciado en comunicación social, que es uno de los libros que más me gusta, que es Delito de Opinión Pública. Parece ser mentira, pero el delito de opinión pública que se registró en el mundo fue precisamente en República Dominicana en el 1916, precisamente por los Estados Unidos, cuando prohíben el aspecto comunicacional. Y el doctor Leonel Fernández en esa tesis plantea que el periodista, el comunicador, debe de tener nociones en sentido general en las diferentes áreas, ciencias sociales, ciencia política, económica, para poder tener estos tipos de programas que ustedes hacen de análisis. Si tú por lo menos no tienes una noción, porque en 1 minuto 30 segundos un accidente tú tienes que enfocarlo desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista económico. 3 carreras que un accidente no es simplemente un accidente o en el hipotético caso de los hechos que ocurren aquí en los Estados Unidos, nosotros decimos, bueno, tantos muertos, estos, aquellos, pero eso tiene una razón social, psicológica, tiene un factor económico, tiene un factor social de cómo anda el mundo y tiene el factor de la manipulación desde el punto de vista filosófico de lo que son y que nos imponen las naciones. Todo tiene una razón de ser. Ustedes hablaban ahorita un poquito más tarde de lo que es la crisis migratoria que siempre ha existido, y la crisis migratoria le impone el G5, los gobiernos de los países más importantes. A ellos les conviene este tipo de migración, les conviene jugar con las hambrunas de nuestros países, por una razón de que de esa manera pueden intervenir en nuestras riquezas naturales y no naturales. Y entonces hacen de los pueblos progresistas como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, que mucha gente aquí los condenamos por la manipulación que tenemos de los grandes medios, entonces lo ahogan, porque el nuevo golpe de Estado, desde el punto de vista psicológico que han impuesto estas naciones, es precisamente el ahogamiento económico, ya no es militar, para hacer desacreditar a lo que viene siendo estos países, que si lo dejan actuar, pues entonces la historia cambiaría. Pero si a ti te ahogan aquí y tú no puedes salir, entonces tú vas a hacer un mal manejo en el aspecto económico. Entonces, desde ese punto de vista es que yo creo que el capitalismo ha fracasado y por consiguiente entonces tiene que surgir para poder sobrevivir los pueblos. Le quitan las grandes empresas, por ejemplo República Dominicana, que era un potencial de la caña, del azúcar, de su producción, de su riqueza renovable, pero las no renovables, las que nos explotan, las que nos roban, hacen entonces que nosotros estemos viviendo de una economía no tan segura como el turismo. A pesar de que el turismo viene siendo
para muchos países como Alemania, como Rusia, algo importante, incluso cuando hubo las crisis en Alemania y en Rusia, sobre todo en Alemania, pues hubo muchas personas que decidieron quitarse la vida porque ellos trabajan para tener esos 15 días de vacaciones en el mundo, y eso hace un atractivo turístico. No menos cierto es que también esta riqueza que nosotros tenemos en República Dominicana desde el punto de vista turístico nos favorece. Nos favorece porque alguien descubrió esa magia que ya estaba establecida y fue crear estos polos turísticos. Puerto Plata Luciano, fue el primer polo turístico. Todo lo que tú estás diciendo es cierto, pero se queda en teoría y posiciones ideológicas, lo que usted asume cuando hace ese enfoque. Pero hablemos concretamente de lo que está pasando en Latinoamérica y específicamente en República Dominicana. ¿Cuál es su parecer de las acciones concretas que está haciendo el gobierno ya cuando va a cumplir este 16 de agosto los dos años, y ya usted pudiera decir, o cualquier persona, bueno, pues ya Abinader hizo esto, hizo lo otro, no hizo esto? ¿Cuál es su valoración? Un fracaso total. Se simplifica en el sentido de que lo que se ha enfocado, se le puede señalar al gobierno dominicano, el aspecto de tratar de transparentar el aspecto judicial. Claro, conviene desde el punto de vista de los acuerdos que llevó el Partido Revolucionario Moderno antes de ganar las elecciones, que fueron una de las pautas que le trazaron los Estados Unidos en hacer una campaña anticorrupción, como es normal en nuestros países. Sin embargo, cuando tú analizas, no hay ningún tipo de obra que pueda influir positivamente en el país. Por consiguiente, yo entiendo que sin ser tal vez tremendista en ese aspecto, la política actual desde el punto de vista económico, lo que el país se ha endeudado más que nunca en la historia de los últimos 30 años. En menos de 2 años la deuda aún se ha triplicado extraordinariamente, y si antes cada niño antes de nacer tenía una deuda de 10,000 pesos, ahora la tenemos de 30,000. Eso va a indicar que todavía nosotros, la segunda y tercera generación que ha de nacer, no habrá el dinero para pagar. Ahora, ¿en qué se ha invertido en eso? Bueno, simplemente en crear una manipulación de hacerle ver al país que se está haciendo los trabajos. Cuando tú te vas al campo de la agricultura, no hay una gran inversión. Incluso los 50 artículos que aprobó el Congreso de la República Dominicana en aras de coger ese dinero o influir en los préstamos que se han hecho y fortalecer lo que es el campo, nuestra agricultura, nuestro ganadero. Y yo tengo propiedad para decirlo porque mi familia es ganadera, es agricultora en República Dominicana. Una inyección, por ejemplo, de una vaca en este momento para desparasitar cuesta más de $200 si tú lo llevas al cambio. Entonces tú dices, ¿por qué la leche sube? Bueno, porque tenemos que gastar lo que es ese tipo de producción. Entonces, ¿cuál es la inversión que se ha hecho en el campo? Nula. Se ha desaparecido. Tú tienes ahí el 911 de República Dominicana, un atraso total de un avance que hizo el gobierno pasado. ¿Esté usted de acuerdo o no con él? Yo estoy hablando del Estado dominicano en sentido general. Entonces ha sido totalmente un fracaso en eso, en el aspecto de salud. Los hospitales que estaban hechos, pues lo que se ha levantado ahora es el seguro de Senasa, que en cierta forma se ha devuelto en cierta particularidad de un seguro social que en los años 1982 las centrales sindicales del país trabajaban para que cuando se aprobara la seguridad social llegara más a los pobres. Entonces fue todo lo contrario, llegó a los sectores más ricos. Y cuando tú analizas el 4% del sistema educativo de República Dominicana, con el ministro que le dirigió la campaña, el presidente Luis Abinader, pues hemos retrocedido 10 años. Entonces, si tú haces un análisis en sentido general del 1 al 10 en cuanto a quemazón, como decimos en el Cibao, pues yo le doy un 9. Hay un 1 de posibilidades, de algunos trabajos que han hecho, pero el gobierno le va a pasar como sucedió en el 1996, que rompieron algunas de las estructuras, y en este caso es un gobierno de 4 años. O sea, por más que ustedes puedan observar la manipulación y las cosas que se dan acá, el gobierno dominicano no va a pasar de 4 años. El PRM se quemó. Oh, un placer, Oscar Pérez, tenerlo acá. Gracias. La semana antepasada nosotros celebramos la fiesta de los puertoplateños acá.
y hubiera una serie de actividades. Y eso me remontó a los años 70 cuando se fundó el Ministerio de Turismo, que yo recuerdo que se hablaba mucho de turismo integral, de que se regara por todo el país, pero que el turismo de enclave era como una etapa hacia la que nosotros íbamos, que nunca se dio. Hoy la realidad está demostrando, a partir de cómo está desarrollando, después del fracaso de Playa Dorada y todo eso, de que el turismo integral es obligatorio por cómo se ha transformado el turismo a nivel mundial. ¿Qué medida está tomando el gobierno de la República Dominicana para adoptar su política turística, teniendo en cuenta que nuestro presidente es un actor importante en el sector político, en el sector turístico? Un inversionista. Un inversionista en el sector político, en el sector de cosas. ¿Qué medida está tomando el gobierno para adaptar al país a la nueva realidad? ¿O ellos siguen todavía empujando el burro del turismo de enclave porque le conviene a ciertos grupos económicos de República Dominicana? Cuando el turismo surge en República Dominicana, en la particularidad del segundo polo turístico que es Puerto Plata, hay que destacar que una cosa es el polo turístico y otra cosa son los destinos turísticos, que muchas veces confundimos. ¿Podríamos explicar un poquito para que los amigos sepan la diferencia? Y al momento sí. El polo turístico en sentido general son las atracciones que te puede dar una región. Ahora, una región muy particular, por ejemplo, Maimón, de Puerto Plata, te da 5 destinos turísticos. ¿Qué es un destino turístico? Por ejemplo, Maimón es playa, Maimón es pescado, cada particularidad de eso es un destino. Entonces, cuando tú analices el polo turístico, tú tienes que ver la región. ¿Qué presenta el polo turístico de Barahona que quiere desarrollarse? ¿Cuáles son esos destinos turísticos? Tenemos uno en sentido general de los diferentes polos turísticos, que es la playa y el sol. Ahora, allá no se ha desarrollado lo que es el destino turístico histórico, no se ha desarrollado el destino turístico cultural. Ahora se está desarrollando un poco lo que es el destino turístico médico, de medicina. Tú sabes que mucha gente acá después, de una manera que hay una edad determinada, entonces van a República Dominicana buscando eso. Simplemente hemos explotado hasta este momento lo que es el destino de playa, en ese aspecto, pero desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, tú tienes Puerto Plata, para irnos en concretidad. El acordeón surge de Alemania, llegó al continente americano antes de que esto fuera los Estados Unidos y entró por Puerto Plata. Un acordeón que fue remodelado después, adaptado a México y a los diferentes países del continente americano, y que nosotros en República Dominicana hicimos una adaptación. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Turismo para declarar el merengue típico como un monumento de que las personas en Puerto Plata, por ejemplo, puedan ir el mundo entero a observar por dónde entró el merengue? Pero ¿qué está haciendo el Ministerio de Turismo con relación al sector católico, que entró también por Puerto Plata? La religión católica en el continente americano entró por Puerto Plata, pero la religión cristiana también entró por Puerto Plata, para ponerle 3 aspectos fundamentales en eso. Entonces, desde ese punto de vista, se sigue con más de lo mismo. Los diferentes gobiernos, todos, han fracasado en lo que viene siendo la proyección de lo que debe ser el turismo real. No se ha hecho un enfoque científico. Por ejemplo, tú vas a Cuba, yo estuve en Cuba, y cuando tú vas a Santiago de Cuba, tú te enamoras del cementerio de Santiago de Cuba, donde está la tumba de José Martí, porque es historia. Tú tienes un guía que te dice todo. Entonces, tú vas a Cuba y tú buscas historia, porque te presentan ese turismo. En República Dominicana, muchos de los guías oficiales, vaya mi respeto y mi cariño para ellos, pero es un problema de la sociedad, del Estado dominicano, que no lo forma. ¿Qué pasa con este gobierno? Bueno, que hay una élite. Después de Pedro Santana, en este país ha surgido la clase que dirigió Pedro Santana, que no había vuelto al país, al gobierno, ni siquiera a Trujillo. Yo he estado en el gobierno con la élite superior, la clase social, y está en composición social del profesor Juan Bosch, cómo divide las clases sociales. Entonces, la mayor élite y más rancia que puede existir en cuanto a clase social se refiere, es la que está dominando. La gente dice los popis porque desconoce lo que viene siendo cómo se compone una sociedad y en función. Por ejemplo, Haití nada más tiene 2 clases sociales. Nosotros tenemos
por consiguiente 8 o 5 tipos de clases sociales. Entonces, eso se refleja en el turismo. Hay un grupo que ha conquistado, que se ha subido hacia arriba para poder desbaratar los hoteles y venderlos por apartamento. Esto te crea a ti de que las mayorías de los camareros y ese personal que tienen los hoteles pues está disminuyendo y va a desaparecer si ese tipo de política sigue. Porque todo incluido, que no es malo, es bueno, pero allá es todo incluido, como no hay una fiscalización, es malo. Porque entonces lo que te dan es una comida mala, una bebida mezclada, una bebida que de una manera u otra no puede ser desde el punto de vista interno, y entonces el turismo es repetitivo. Si el turismo no repite, si tú vas a un sitio y no eres capaz de repetir, el turismo fracasa. Entonces, yo lo que creo que hay que buscar, eso sin quitar los méritos, el esfuerzo extraordinario bajo la pandemia que ha hecho el ministro de Turismo, que me ha sorprendido. De eso él sabe. Del presidente no puedo hablar porque los hoteles de ellos fracasaron en Puerto Plata. Entonces no sabe de esa vaina. Entonces vamos a estar claros en eso. Por eso puso uno que más o menos sale un chin. Y lo amarraron, porque crearon de una vez un consejo. Sí, agarraron un consejo para que el pobre David no pudiera destellar como persona. Pero David lo está haciendo bien. No, uno no puede ser mediocre dentro de las condiciones de amarre. Pero yo no estoy, vuelvo y reitero, escúchame, porque ahí es eso que usted está diciendo, que lo está haciendo bien. Eso es subjetivo. Es subjetivo, o sea, cuando te digo, acuérdate que dije dentro de la pandemia. Okay. Dentro de la pandemia y de las circunstancias. Date cuenta que si yo soy presidente y te nombro y te pongo entonces un comité al lado, no te estoy nombrando. Porque además de eso, usted sabe muy bien, usted sabe muy bien que David Collado representa no solamente que representa a sus sectores oligárquicos, sino a los Vicini, que ha mantenido la misma política que usted está cuestionando. Sí. Entonces no tiene sentido lo que usted está diciendo. Si él mantiene la misma política, incluso si usted la compara con en 2 años con la otra administración, está muy por debajo, sin lugar a duda, en cuanto a llegada de inversiones, en cuanto a destinos turísticos, crear una serie de atracciones que se crearon de hoteles y de generación de empleo en esos 2 años. Por eso utilicé la palabra dentro. Si tú haces una composición morfológica de las palabras, te darás cuenta que dentro hice un cuestionamiento antes del proceso de lo que expliqué. Correcto. Pero el corredor, dentro de las expectativas, hace 10 años, 12 años que tiene el pueblo dominicano y la gente que vive del turismo, está el corredor turístico del sur, que no ha logrado salir a flote. ¿A qué se debe eso? Que mantengan como un muro de contención para que no se desarrolle el sur turísticamente. Por las dos opiniones que acaban de señalar, los sectores económicos, pues en cierta forma se adueñan. Tú dices, ¿por qué tal sector económico dio tanto a tal partido político? Bueno, porque como tú puedes sacar 50, 100 millones que tú le das a un candidato, lo va a invertir. Entonces, esos sectores no le conviene ese tipo de desarrollo. Porque hacia dónde va la República Dominicana te quieren crear y han comenzado de nuevo por Puerto Plata, que se ha convertido en una ciudad crucerita, entre comillas. Porque eso hay que explicarlo también. Entonces, ¿por dónde comenzaron? En la política que le están aplicando a Playa Dorada. Ya los hoteles de Playa Dorada no existen como tal. Lo que existen son ventas de apartamentos en la cual tú vas a es como una inversión, esta es tu propiedad. Esta es tu propiedad, que no es tu propiedad, porque también es un engaño. O sea, tú compras un apartamento y te dicen, bueno, tú puedes visitarlo 3 veces al año, pero me lo venden a mí, te lo venden a ti. Son timeshares. Claro, eso es lo que se está haciendo. Entonces, esos sectores que le conviene. No me diga, yo compro la propiedad, pero me dicen, me programan cuándo yo debo visitar. Me gustó el término, tú conoces de eso, sí. No, porque aguante, es que esto es una estupidez, una invisibilidad. Sí. El timeshare fracasó en los Estados Unidos. Claro, pero se está aplicando allá. Bueno, pero allá así lo hacemos allá. Sí. Ya ha fracasado en un Ellos tú compras un apartamento de $100,000 sí. Y vendes 52 semanas por $10,000 cada uno. O sea, tú vendes un apartamento de $100,000 por $520,000. Tú tienes derecho solamente a una semana. Pero lo siguiente es... Te programan las visas. No, te programan tus vacaciones. Si tú no puedes programan las visas. Sí, te programan las visas. No, la visa. Yo digo la visa. Sí. Y eventualmente los gastos de mantenimiento
son más caros que lo que tú pagas de cosas. Te tocan a ti porque tú eres el dueño. Entonces, por eso es que muchos de estos importantes proyectos de desarrollo están a mitad. No hay esa visión. Hay la visión, pero hay que fortalecer ciertos sectores. Y esos sectores económicos son lo que de una manera u otra se están haciendo más ricos y están desbaratando las infraestructuras del conocimiento de los sectores empobrecidos. Entonces, toda esa situación se da en el país. Pero es que el timeshare, hay una cosa que yo no entiendo. Una de las razones del gran fracaso del real estate en Florida fue el problema de los timeshare. Sí. Todo el mundo sabe a dónde el timeshare va. Porque tú entusiasmas a una persona por 2 o 3 años, cuando la persona ve que no puede ir a Puerto Plata y pierde su plata porque no puede utilizarlo y te dan 1000 problemas para tú poderlo realquilarlo. Yo me encuentro que es extraño que República Dominicana estén repitiendo una política que los Estados Unidos fracasó. Escúchame, que es una política de todos los polos turísticos, no de Puerto Plata. Eso se está aplicando en La Romana, porque yo lo que en toda parte. Luciano, a mí me gustaría, tú eres de Puerto Plata y Puerto Plata es una provincia con sus municipios, 7 municipios, ¿verdad? Nosotros tenemos 8 municipios y 14 distritos. Ajá, ¿tú procedes de cuál municipio? Yo soy de Puerto Plata. Ahora, yo nací... De San Felipe. De San Felipe de Puerto Plata. Ahora, yo nací en el distrito de lo que hoy es distrito de Maimón. Ok, porque sé que tú vas a aspirar por la sindicatura de este municipio. Nos gustaría ver cuál va a ser la diferencia y por qué, porque entendemos justamente, lo demuestra esta jornada de encuentro de puertoplateños en la que en su versión 16, que se juntan tanto, cerca de 10.000, 8.000 personas. Es decir, ¿cuál va a ser la diferencia y por qué desea Luciano ser parte de hacer gestión? Porque yo pienso que todo eso que tú planteas, toda esa visión de turismo, reconociendo en Puerto Plata el impacto del turismo, ¿cómo lo va a hacer y por qué pretende Luciano entonces ser síndico de su municipio? Permítame decir que nosotros pues damos un programa aquí de 9 a 10 de la noche para todos los Estados Unidos en Dominican View. Los sábados trabajamos en el gobierno de la Z, de 8:30 a 11. En Puerto Plata tenemos 2 horas diarias de televisión. Cuando estoy aquí yo tengo mi estudio de televisión y desde aquí entonces, porque vivo aquí y vivo allá. Ha sido un movimiento que se ha planteado de sectores periodísticos porque en una conversación que sostuvimos con el doctor Leonel Fernández, el presidente nos planteó que si podíamos ser vas a optar por la fuerza del pueblo. Para allá voy. Okay. Él nos planteó que fuéramos el candidato de la fuerza del pueblo. Pero hasta el momento nosotros no estamos en un proceso de evaluación. ¿Qué más conviene? Si el periodista debe de mantenerse haciendo la comunicación, si asumo la responsabilidad, porque debo de consultarlo con mi familia primero, debo de consultarlo con muchos sectores que de una manera u otra, pues, con toda humildad han creído, porque yo he librado mucha lucha. O sea, yo solo que creo que el periodista no simplemente tiene que pararse a verlo y hacer las denuncias. Yo creo en el periodismo actuante, en el que se liga con el pueblo. Nosotros libramos una lucha contra el carbón mineral. Gracias a la lucha está ahí Noé, porque ahí estaba el carbón mineral en Puerto Plata y tuvimos muchísima lucha. Todo eso ha creado que una vez incluso el mismo presidente Leonel Fernández y después Hipólito Mejía nos plantearon que nosotros fuéramos candidatos a diputados. Lo analizamos y lo rechazamos en el aspecto que convenía más para el aspecto de la sociedad. En cuanto a esta propuesta de la alcaldía de Puerto Plata, nosotros estamos haciendo una evaluación. Debo decirle que no un enlazo de grandes amistades entre el doctor Leonel Fernández y quien le habla, pero como periodistas ustedes viven lo mismo también, porque nosotros entrevistamos a todo el mundo. Sí. Y ustedes tienen amigos demócratas, amigos republicanos, todo el que ha llegado. Él deja de ser algo para entonces. Pero yo sí debo de decir que mi formación fue en la línea roja del 14 de junio. Nosotros fuimos el dirigente más joven cuando Julio de Peña Valdés, miembro de la dirección central de la CGT, libramos muchísimas luchas allá, fuimos de la UER, fuimos de la UNER, después pasamos a lo que fue la fundación del Partido de los Trabajadores Dominicanos, entre Línea Roja, Voz Proletaria, Bandera Roja, y entonces nos mantuvimos en la militancia del Partido de los Trabajadores Dominicanos, hoy lo que es la fuerza del pueblo. ¿Y para cuándo debe dar la respuesta afirmativa o negativa? Por consiguiente, nosotros
como del PTD surge también lo que es la Fuerza del Pueblo, nosotros somos de la dirección central de la Fuerza del Pueblo, somos el vicesecretario de Comunicación para Nueva York y de la Comisión Política de Nueva York de la Fuerza del Pueblo. Y por eso nosotros estamos haciendo la evaluación, que la vamos a dar a conocer en su momento preciso, para no hacerlo. Ahora no estamos descartándolo. Ya. No estamos descartándolo. ¿Usted no cree, disculpa Francis, usted no cree que, o sea, como comunicadores, como periodistas, cuando ya asumimos una posición política, sea cual sea cual partido que sea, entonces nuestra voz como periodista pierde un tanto la credibilidad porque ya está parcializado? Yo soy del credo de la formación comunicacional, que usted tiene que comunicarse primero con usted mismo para comunicarse con el otro. Y desde que usted hace una opinión, ya usted tiene una parcialización en cuanto a lo que comunica. O sea, no hay esa dependencia en ningún ser humano. No la hay. Porque cuando usted hace un análisis, pues comprometido políticamente o no con un sector, ya usted tiene un concepto pragmático, ideológico o de pensamiento que favorece a uno. Criticar a uno es favorecer al otro. Favorecer al otro es criticar al otro. Entonces, yo lo que sí creo es en el periodismo responsable. O sea, cuando yo estoy en los medios de comunicación, mucha gente se confunde conmigo, porque yo me quito ese traje político. Porque hay que saberlo, o sea, hay momentos en que tú puedes ser demócrata o puedes ser republicano, pero tú dices, bueno, pero yo soy republicano, pero Donald Trump lo hizo malo. Para poner un ejemplo. Entonces tú estás actuando como la persona consciente que sabe que debe de respetar a ese público que está ahí. Yo no creo que se comprometa. Las ideas, lo que tú tienes que dejarlas fluir, actuar con tu pensamiento libre sin la necesidad de la mediocridad. Porque, por ejemplo, yo he entrado mal Palacio en este gobierno que en todos los gobiernos, porque José Ignacio Paliza es mi hermano, mi amigo, a quien cuando le cerraron los medios de comunicación en Puerto Plata, el único programa que iba era el mío. Entonces, desde que él asumió como ministro administrativo de la presidencia, lo primero que me llama me dice, dime, ¿dónde tú quieres que te nombre? Respetándote tu ideología. No, gracias. Sí, pero dos cosas. Dos cosas. Lo primero es que usted sabe muy bien que no hay objetividad periodística. No, eso es lo que no hay independencia, no hay independencia periodística. Camilo Taufí, sustentable criterio, que el periodismo reproduce los valores de la sociedad donde esté en el socialismo, se reflejan, no se le ocurre el periodismo de esa sociedad hacer cosas para hacer colapsar el socialismo. De igual forma los periodistas de aquí reproducen los valores y las costumbres de la misma sociedad capitalista. Entonces, no me venga que usted va a hacer un papel ajeno a esa realidad. La realidad es que el papel entonces o usted hace para reforzar los valores de la sociedad, fortalecer la misma sociedad, o usted lo hace contrario. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que usted, desde ese punto de vista, está equivocado, porque hay que asumir roles. Y los partidos políticos y los políticos, cuando usted va a la política, va con la idea, con el criterio de ir al poder. Puede ser la instancia de la alcaldía o puede ser la instancia presidencial, que es de donde se hacen las grandes transformaciones. De eso se trata. Sí, por eso decía lo siguiente. Ahora, el periodista no puede rentar ni prestar su cerebro, porque entonces falta su ética familiar, personal y de formación. Lo que te quiero decir es que tú puedes ser de un partido político, asumir una posición, pero si tú entiendes que ese partido al cual tú perteneces está equivocado, cometer el grave error de justificar lo injustificable. Por eso yo sé que no hay independencia, ni en las redes. En YouTube, en Facebook, cuando tú planteas algo que no conviene a la política de esas empresas, pues lo que te hacen es que te quitan y te le ponen un stop. No existe, porque incluso en los mismos medios, no hay medios independientes ninguno. Ahora, una cosa es el compromiso político o ideológico que tú tengas, y otra cosa es que tú critiques. Por ejemplo, si no es una manipulación, y es cierto lo que está pasando en Nicaragua, creo que el presidente de Nicaragua cometió un grave error en estar metiéndose a una iglesia, romper el santo y todo eso.
Entonces, por el hecho de que yo pueda simpatizar desde el punto de vista político con el presidente, para ponerte un ejemplo de Nicaragua, no significa que yo en un medio de comunicación venga a justificarlo, porque entonces estaría faltando lo que tú planteas, a tu ética, a tu concepción y a tu formación. Acuérdate que la diversidad, por eso yo odio la hipocresía en República Dominicana, que no quieren que hablen de Trujillo. ¿Por qué? Porque la democracia es esa. Hablen de lo que ustedes quieren. Claro. Se sobreentiende que el Estado está preparado desde el punto de vista democrático para ideológicamente tú compartirla. Por ejemplo, yo nunca estuve de acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana, ni cuando el doctor Leonel Fernández era presidente, en no someter a los corruptos que lo rodearon. Entonces yo no puedo justificar eso porque yo sea dictar lo cual ideología política. Como lo que se está haciendo ahora, bueno, si tú cometiste un error de corrupción, te desvinculan, pero no te someten. Entonces, eso es grave. Y si usted permite y justifica eso en un medio de comunicación como periodista, usted mismo se está saliendo. La gente lo condena, aunque sea de su propio partido. Lo que hay que tratar de acercarse un poco a la objetividad. Porque nada en el momento de la comunicación, en los conceptos comunicacionales, es tan objetivo. Somos humanos. La imperfección viene con nosotros mismos. Para tú nacer tuviste que matar a 5 millones de espermatozoides. De espermatozoides. Tú naces llorando y te despiden llorando. El periodismo... No, pero no lo matas. Se van, lógicamente, por no alcanzar la meta, ellos se van eliminando. Dejémonos de pendeja psicológica. Es un asesinato. No, uno tuvo la forma. Por eso. Mire, cada vez que hay elecciones aquí en los Estados Unidos, presidenciales específicamente, los grandes periodistas que tienen programas importantes han tomado posiciones claro. en favor de uno. No, yo o estoy de acuerdo otro. con eso. Yo te estoy diciendo porque hay momentos en que tú tienes que tomar posiciones. Por ejemplo, por eso le entré a ustedes defendiendo a Venezuela, y defendiendo a Nicaragua y defendiendo a Cuba. Yo soy un hombre de posición. Y me gustó lo que tú analizabas ahorita con relación a la crisis migratoria, un correcto análisis. Porque, ¿qué buscan los Estados Unidos ahora? Una guerra. Les conviene una guerra con China y Rusia. Porque la deuda americana se la deben a China. Entonces, la guerra entre Ucrania y Rusia es provocada por los Estados Unidos. Así es. Si tú analizas 30 años, Rusia no había hecho una acción de intervención. Pero cuando se invadió a Irak, que un medio internacional manipuló la invasión antes de los americanos llegar, son unos héroes. Entonces, Rusia, que está luchando porque Ucrania no esté en la OTAN, porque ¿qué es Ucrania? Ucrania es lo que significa Cuba para los Estados Unidos de seguridad nacional, y por eso sacan los misiles con Kennedy en ese importante acuerdo. Entonces Ucrania significa la seguridad nacional ante una amenaza para Rusia. Ahora, ¿qué es lo que han hecho los medios de comunicación? Han manipulado hasta lo que hablamos en los medios de comunicación por falta de un conocimiento de la geopolítica. Entonces, cuando tú no conoces esa geopolítica, puedes errar en las informaciones. Así es. O sea, una pregunta. Latinoamérica se ha ido moviendo hacia la izquierda, por lo menos desde el punto de vista de las personas que han elegido. Y República Dominicana como que se mantiene lo más, digamos, centro derecha. Todos son neoliberales. ¿Cuál es la razón por la cual en la República Dominicana hasta el día de hoy no ha salido un movimiento o un partido con opción de poder que tenga ideas por lo menos antineoliberales? Fracaso de la izquierda revolucionaria desde su nacimiento. Un movimiento popular dominicano que crió la Ida Gotró, de lo mejor al campo. Una línea roja del 14 de junio, que cuando Manuel Aurelio Tavares Justo se cometieron errores para asumir el poder, subir a la montaña. Un error político con Alberto Francisco con Camaño de Ño, en lo que fue la visualización de cómo hacer la política. Le dio la oportunidad al hombre manifesto, peor que Trujillo, que ha surgido en la República Dominicana, que es el doctor Joaquín Balaguer. Los asesinatos, las desapariciones, los apresamientos, en los que cual yo sufrí también. Entonces eso hizo que mataran no las ideas, sino aquellos hombres que podían encarnar una juventud asesinada en las calles de la República Dominicana, que en cierta forma, sin justificarla, abro comillas, pues la izquierda tuvo la culpa de hablar más de Mao Zedong, de Lenin, que de Juan Pablo Duarte y de la realidad que nos confiere a nosotros los dominicanos. Entonces la izquierda ha fracasado tanto que no ha sido capaz de unirse. Tú tienes Alianza País,
y ya se dividió. Entonces, El ego, el individualismo. el individualismo y no tener una política clara de lo que es la sociedad. Tú no puedes exportar la realidad de un país a otro. Ese es el peor fracaso que tú puedas tener. Entonces la izquierda revolucionaria no ha sido capaz de orquestar un movimiento que verdaderamente le dé paso. Cuando teníamos ahí a Virtud de Álvarez, que podía ser una líder, o que lo fue en un momento determinado, se dejó contagiar con un inicio de reunir con Balaguer y manipularon que ella se vendió. Para ponerte un Pero ejemplo. ¿qué van a hacer ustedes como partido? Muchas O sea, cosas que- Ahora, en la fuerza del pueblo, Usted- hay varios sectores, porque el PTD tiene una ala progresista revolucionaria que se mantuvo con añoranza de lo que es Manolo Aurelio Tavares Justo, y en la fuerza del pueblo a diferentes sectores. Luciano, Nosotros aspiramos que el doctor Leonel Fernández, que ya cuando cierra su mitin dice con la fuerza del pueblo venceremos, es una consigna revolucionaria, que él entonces ahora medite un poco y se ajuste más. Sí, pero hay una Luciano, realidad. te vamos a extender la invitación porque No, quedan pero- muchos temas pero pendientes, déjame sobre hacer todo una los que pregunta, tienen que Nurka, ver antes con... No podemos ya faltamos, ya cerramos. Que me la hace Que después, se nos queda, después de la pausa. para hablar de la fuerza y sobre todo tener la primicia, Luciano, cuando vayas a decir sí o no, Nos llama. aquí, Yo lo único que le puedo decir a usted es lo siguiente: ¿eh? a un líder no se le puede decir que no. Esa es la primicia, esa es la primicia. Lo dijo. Entonces sí va, sí va. Pero hay que consultar con la familia. Bueno, hay que consultarlo, pero ya desde aquí, desde Levántate, en esta tribuna, señores, es afirmativo esta posición y estas aspiraciones de parte de nuestro amigo, de nuestro distinguido periodista, experto en turismo, y sabemos que definitivamente Puerto Plata va a repuntar aún más, porque hay un concepto diferente de cómo permitir el desarrollo sostenible de las comunidades, porque el asunto del turismo es que solamente se queda, como tú decías en principio, arriba, y no baja. Y Entonces, en 30 llegar. segundos, lo que aspiran en los polos turísticos, Sí, a señor. diputados, a senadores o senadoras, a alcaldes o regidores, que todavía ya no se puede decir concejal por un concepto de ley, pues si usted está en un polo turístico, tiene que especializarse cuáles son los intereses para tú poder tener en lo que es el sector público y el sector privado, una combinación que favorezca a todos los sectores. Así es, nosotros queremos agradecer en esta mañana, señores, este conversatorio, en este primer diálogo matutino de Levántate New York, a nuestro periodista Luciano Vázquez. Gracias, Luciano. Ya no hay que decir, porque él va a venir a hablar de la propuesta de gestión, pero ya de que Estamos en consulta, es estamos en afirmativo, consulta. sí está. Señores, ustedes saben que en este fin de semana hubo una actividad. Esta actividad se supone, nos enteramos en tanto se fue desarrollando, Constitución y Diáspora Dominicana, avances y retos. El nombre dice que evidentemente la comunidad debió participar en este evento. Sin embargo, fue excluida en su totalidad. Esa fue una actividad que se desarrolló en el consulado dominicano aquí en Nueva York y en el que brillamos por la ausencia, la diáspora evidentemente. En tal sentido, tenemos una colaboración especial de Manuel Ruiz, que hizo una pregunta que durante algún tiempo nosotros aquí hemos ido debatiendo en Levántate New York. Le compartimos este reportaje e inmediatamente volvemos con todo lo que resta para el comentario sobre ese tópico abordado por el colega Manuel Ruiz. Vamos y volvemos. El Tribunal Constitucional de República Dominicana, en coordinación con el Consulado Dominicano de Nueva York, organizaron la importante jornada de 2 días de duración de capacitación, Constitución y Diáspora Dominicana, avances y retos, con la participación de 4 de los honorables jueces del Tribunal Constitucional, abogados dominicanos y ciudadanos interesados en el empoderamiento constitucional. Se abordaron temas relacionados con la evolución del texto constitucional, diáspora y participación ciudadana e impacto de la jurisprudencia constitucional entre los dominicanos del exterior. Salió a relucir la inconstitucionalidad del cobro de $10 a los dominicanos por viajar a su país, que ha sido rechazado en múltiples ocasiones por dominicanos y la organización política Alianza País, que han rechazado dicho cobro. Además, el honorable juez, miembro del Tribunal Constitucional, Rafael Díaz Filpo, dio a conocer que existe una sentencia
del 2018, que ordenó al gobierno de entonces no cobrar dicha suma por ser inconstitucional. Si se la siguen cobrando, ustedes tienen que apoderar al tribunal por eso, para que el tribunal emita una decisión al gobierno dominicano y autorice eso. O sea que en un principio el gobierno dominicano tiene que entender que está violando una decisión del Tribunal Constitucional. O sea, inmediatamente, si no lo hace, va a haber instancias que se van a llevar de nuevo al Tribunal Constitucional diciendo que el gobierno sigue violando la ley. Para lo último, Manuel Ruiz, Nueva York. Levántate New York, hago la corrección. Realmente esta actividad no fue realizada en las instalaciones del Consulado Dominicano General de la República. Sin embargo, la convocatoria, por lo menos en el caso personal, vino a cargo del Consulado Dominicano. Esta actividad fue realizada en el 601 West de la 125 Street. Para el caso, bueno, ok, porque aquí que había más gente. Pero el fin es que realmente es una actividad en la que se supone debimos participar los y las dominicanas que estamos en Nueva York, que la actividad fue realizada aquí, y sobre todo habla de algo